Hoy es 25 de diciembre de 2017 y pues como podemos, por obvias razones, sabemos que esta es una fecha muy especial para mucha gente de diferentes religiones, de diferentes orientaciones espirituales e incluso para mucha gente que ni siquiera cree en Dios, porque se ha convertido ya en una fiesta tan ampliamente aceptada que ya no tienes que ser religioso para celebrarla, la Navidad. Aún para gente que no cree en el Señor, que no cree en Dios, para ellos tiene un significado sentimental, familiar. Yo he escuchado comentarios de gente que dice, para mí la Navidad es un tiempo de alegría, es época de generosidad, de convivir como familia y todo. Y pues todo eso se respeta, cada quien es libre de pensar, de creer, de practicar lo que bien le parezca. Pero como pastor, como líder espiritual, creo y siento que es una responsabilidad que el Señor ha puesto en mi corazón, como en el de muchos siervos de Dios, predicar la palabra del Señor. Somos representantes de Yahweh, somos embajadores del Mesías. Creemos en Él y creemos en su palabra como la máxima autoridad y la única regla de fe y de práctica en la cual nos basamos. Yo puedo decir también que en mi caso, primero como familia católica y posteriormente como familia cristiana evangélica, crecimos con la práctica de la Navidad, con la celebración de la Navidad, como sin duda la fecha más importante de todo el año. Un gran significado emocional. De niños, una gran expectativa, una gran ilusión por recibir nuestros regalos, la tradicional cena del 24 por la noche. Todo eso es muy fuerte, es muy simbólico y muy significativo. Pero algo que probablemente no es la costumbre de la mayor parte de los cristianos es investigar. Sencillamente practicamos lo que nos han enseñado, lo que nos han heredado, y yo no digo que no sea con una intención genuina, sincera, sana, ya sea que esa intención tenga que ver con la convivencia familiar y todo lo demás. Es muy bonito y es bueno tener esa disposición en nuestro corazón, o como también la intención de adorar a Dios, de adorar a Cristo, de glorificar a Dios por el nacimiento del Mesías, que definitivamente es uno de los eventos más importantes en la historia de nuestra redención. Yo no diría que el más importante, sin embargo, en el plan de redención hay varios elementos históricos, hay varias cosas que han sucedido en la vida del Mesías a través del pueblo de Israel, que es esencial en la redención, y no podemos decir que un evento sea más importante que el otro, porque faltando uno de ellos ya la redención no es posible. Si Yeshua no hubiera nacido, o si no hubiera muerto, o si hubiera nacido y muerto pero no resucitado, entonces la redención ya no es posible. Así que no se trata de negar el significado del evento tan maravilloso que fue su nacimiento, porque estaba profetizado en las Escrituras, le fue anunciado al pueblo de Israel a través de la Torá y a través de los profetas, y fue sobrenatural además, porque como la palabra nos lo revela, no fue el resultado de la unión matrimonial entre José y Miriam, sino la obra del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que vino sobre Miriam para que ella concibiera al Mesías. Pero, de acuerdo con la tradición, es este día, 25 de diciembre, que se celebra su nacimiento. Hace
muchos años ya, alrededor de 1984, 1985, llegó a mi posesión un libro muy interesante que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Lo leí y descubrí algo que me impactó y me sorprendió. Descubrí en ese libro que la fecha del 25 de diciembre como celebración del nacimiento de Yeshua no tenía nada que ver con la palabra de Dios, no surgió de la palabra de Dios. Y en ese libro aprendí que el verdadero origen de la fecha de 25 de diciembre como fecha de celebración fue la fiesta pagana de la Saturnalia en el Imperio Romano, en la cual se festejaba el nacimiento del sol. Como ustedes saben, tenemos 4 momentos en el año solar, en momentos que podemos llamar meteorológicos, astronómicos. 2 de ellos son los equinoccios. Los equinoccios son fechas en las que son días en los que la duración del día y de la noche son iguales, por eso se llama equinoccio. Y tenemos el equinoccio de primavera y tenemos el equinoccio de otoño. Pero hay 2 fechas también en el año, astronómicamente hablando, que se llaman solsticios. Y el solsticio de verano es cuando el día alcanza su máxima longitud y la noche su duración más corta. Y en el solsticio de invierno es cuando el día tiene la duración más corta de todo el año y la noche tiene su duración más prolongada. Entonces, en el solsticio de invierno es cuando desde las culturas babilónicas, egipcias, luego griegas y romanas, con diferentes nombres, se ha festejado al dios Sol y al nacimiento del dios Sol. El 25 de diciembre en la cultura babilónica se festeja y se celebra el nacimiento del dios Tamuz. Después cambió de nombres hasta que en la cultura romana se le conocía como Saturno. Tú puedes encontrar, tú puedes buscar, tú puedes investigar en internet. Ya hay muchos recursos, ya hay muchas fuentes a las que, gracias a Dios por la tecnología, tenemos acceso. Entonces, si tú buscas, pones en tu buscador preferido origen de la celebración de Navidad, vas a encontrar esta información. Lo que yo encontré, una de las muchas cosas que encontré y de diferentes fuentes, es que en el siglo IV la iglesia ya fundada como iglesia católica, ya instituida como la iglesia de Roma, buscaron la manera de que a los paganos romanos se les facilitara la conversión al cristianismo. Y el Papa Julio I, alrededor del año 350, promovió que el 25 de diciembre, en el cual se festejaba la Saturnalia o el nacimiento del dios Sol, llamado también Saturno, fuera adoptado como la fecha en la cual se celebrara el nacimiento de Cristo, con el propósito de facilitar la conversión de los paganos al cristianismo. En alguna manera, o dependiendo del punto de vista de diferentes personas, puede verse como algo correcto, puede verse como algo prudente, algo sabio, algo estratégico. ¿Cómo hacerle para que los paganos no se resistan a la conversión? Ya que probablemente el razonamiento era, si les decimos que tienen que abandonar sus fiestas, no se van a querer convertir. Ahora, sabemos que el mensaje del Evangelio, antes que ser el Evangelio de la salvación o el Evangelio de la bendición, que por supuesto que incluye salvación y bendición, es el Evangelio del reino. Y en el reino hay un rey. Y los que entramos al reino de ese rey, que es Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de los Señores,
estamos dispuestos a obedecerlo y estamos dispuestos a aceptar sus mandatos. Y además el Evangelio es el Evangelio del arrepentimiento. Siempre Yahweh en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, a través de sus profetas, de sus apóstoles, está llamando al arrepentimiento. La conversión no significa que el Señor te va a aceptar como su hijo bajo tus términos o tus condiciones. La salvación significa que tú estás rindiéndote a Él, que tú estás aceptándolo como el Señor de tu vida. Y eso implica renunciar a todas las cosas que a Él no le agradan. Pero eso fue lo que la iglesia del siglo IV no quiso predicar, o no quiso aplicar de la manera correcta. Y es por eso que ellos decidieron, en lugar de luchar para erradicar las fiestas paganas, mejor las aceptaron, las adoptaron dentro de la iglesia, les cambiaron de nombre, pero conservaron muchos aspectos de las celebraciones. Ahora, ¿está bien esto o está mal? Esto tenemos que responderlo sobre la base de la palabra de Dios. En esos momentos no puedo darles toda la serie de versículos y de fundamentos bíblicos que he encontrado, porque por obvias razones vengo manejando. Pero sí puedo mencionarles que en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, Levítico capítulo 18, los primeros versículos, el Señor dice: te he dado mis mandamientos para que los guardes y para que te cuides de hacer aquellas cosas. O sea, ten cuidado y no vayas a poner en práctica aquellas costumbres que tú aprendiste en Egipto, de donde te saqué, y que tampoco vayas a imitar las costumbres de las naciones entre las cuales vas a ir a vivir. En el capítulo 11 de Levítico, versículo 45, Yahweh dice: Israel, te saqué de Egipto para poder ser tu Dios y para que ustedes sean un pueblo santo, así como yo soy santo. En Isaías capítulo 5, versículo 20, dice la profecía, dice la palabra del Señor: hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, y que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. En un versículo de Jeremías dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Luego tenemos también en un capítulo y versículo de Efesios, donde dice, me parece que es el capítulo 5 de Efesios, donde Pablo dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No es mi intención provocar molestia, aunque si se provoca, lo siento mucho, pero no es esa mi intención. Yo sé que estos son temas delicados, sé que son difíciles porque involucran muchos sentimientos, involucran tradiciones de siglos, involucran muchos recuerdos, nostalgia, valor emocional muy profundo que tiene en cada uno de nosotros, o tenía, pero en muchos sigue teniendo estas celebraciones. El propósito es predicar la verdad, el propósito es enseñar lo que la palabra del Señor nos revela, porque Dios no ha cambiado. En otras palabras, Él le dio el mandamiento a su pueblo de no adoptar costumbres paganas, de no hacer las cosas que hacían los pueblos de alrededor. Y eso fue lo que la iglesia precisamente hizo, aceptó costumbres paganas y lo sigue haciendo. Con eso se estaba desobedeciendo el mandamiento de Yahweh, que es eterno. Y trato de imaginar lo que el Padre habría sentido en esos años 350, 354, cuando oficialmente se estableció el 25 de diciembre como fecha para celebrar el nacimiento del Mesías. Y la verdad, Dios nos dice cómo siente Él. En Éxodo 20 Él nos dice: yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Dios es bueno, Dios es amor, Dios es compasión, pero también es justicia. Y Él también es fuego consumidor. Y nos ama tanto que envió a su Hijo, Yeshua, a morir por nosotros y limpiarnos de nuestros pecados, pero no para que sigamos viviendo de acuerdo al mundo. Pablo nos dijo en Romanos capítulo 2, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata de que Él se adapte a nosotros, se trata de que nosotros nos debemos adaptar a Él. Él es el Rey, Él es el Señor. Entonces el hecho de que ya hayan pasado casi 2000 años, 1700 años desde que la iglesia oficializó la fecha pagana del 25 de diciembre como fecha para celebrar el nacimiento de Cristo, estoy 100% seguro que no ha hecho eso que el Padre cambie de opinión o que se ajuste a nosotros o se resigne o diga, bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya llevan 1700 años celebrándolo y que Él como que lo asimile. No, porque el libro de Jacobo, la carta de Jacobo, conocida también como Santiago en el capítulo 1, nos dice que en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Y en el libro de Hebreos se nos dice también que Yeshua, Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora la gente dice, bueno, ok, sí te entiendo. Yo he escuchado compañeros pastores que expresan, ya sabemos que Jesús no nació en esta fecha del 25 de diciembre, pero lo que importa es que nació. Con eso se está diciendo, si la iglesia adoptó esta fecha pagana en desobediencia a la palabra de Dios, eso no importa, lo que importa es que nació. Y yo creo que los mandamientos sí importan. Creo que el corazón de Dios es el mismo. Creo que a pesar de nuestra rebeldía o de nuestra ignorancia, porque es una de las dos cosas. En el mejor de los casos es ignorancia porque no entendíamos, no teníamos esta información. Pero si una vez que tenemos la información decidimos no cambiar, entonces ya es rebeldía. Y creo que a pesar ya sea de nuestra ignorancia o de nuestra rebeldía, Él nos ama. Y nuestra salvación está basada en el regalo que Él nos dio por medio del sacrificio de su Hijo. Y nos recibe y nos acepta a pesar de nuestras fallas y nuestros errores. Pero eso no significa que Él está conforme, a gusto o contento. Porque Pablo también dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Alguien me ha preguntado, bueno, ¿tú crees que Dios se enoja si lo celebramos? Bueno, yo no sé si se enoja en este momento con nosotros que somos sus redimidos, pero mínimo se contrista. Porque no estamos en obediencia a su palabra. Piensa si a ti te gustaría que te celebraran tu cumpleaños, por decir tu esposa o tu novia, en la fecha en que ella estaba acostumbrada a celebrar el cumpleaños de un novio anterior. Probablemente no es un ejemplo muy bueno, pero puede servirnos para reflexionar. Creo que lo importante es agradar al Padre, honrarlo por medio de obedecer su palabra. Y si descubrimos que algo fue establecido en desobediencia a su palabra, entonces nuestra responsabilidad es cambiarlo para su gloria. Si tú aceptas esto que estás escuchando, me da gusto. Y si no, no es asunto mío. Creo que es asunto entre Dios y tú. Pero sí te invito a que lo medites, lo reflexiones, ores, busca, investiga, lee la Biblia. Y abre tu corazón y ponlo delante de Dios. Es muy difícil probablemente llegar a dar los pasos necesarios al grado de decir, familia, ya no nos vamos a reunir el 24 o el 25, yo ya no voy a participar en regalos, ya no voy a poner pino de Navidad, todo lo demás. Pero si eso se te hace difícil, lo platicaba yo con una persona recientemente, piensa qué tan difícil ha de ser para un musulmán en Irak, en Irán, en Siria, en Egipto, o
que vive en Corea del Norte tomar la decisión de convertirse a Cristo, cuando que sabe que hacerlo no solamente va a significar renunciar a creencias anteriores o a tradiciones anteriores, sino significa aceptar su sentencia de muerte. Sabe que hay muchas probabilidades de que lo cuelguen o de que le corten la cabeza. Y otra cosa que te quiero mencionar sobre la misma base, que ya llegan unos días, es el llamado Año Nuevo. Es 25 de diciembre y ya se acerca el 31, que es víspera del Año Nuevo, y el 1 de enero. Hace unos 2 años me pasó algo muy curioso, porque como todos los 31 de diciembre, mi familia y yo estábamos ya esperando la llegada del 1 de enero para iniciar el nuevo año, darle gracias a Dios y todo lo demás. Por alguna razón, en esa ocasión, todos nos fuimos a acostar antes de las 12 de la noche, cuando que antes era cenar, desvelarnos, festejar y abrazarnos y feliz año nuevo y todo lo demás. Pero esa noche cada quien se fue a acostar temprano y mi esposa y yo ya estábamos en la cama, cada uno con su celular. Se llegan las 12 de la noche, mi esposa suelta su celular y me toma de la mano, me extiende la mano a un lado. Yo sabía que eso significaba que era momento de orar y de darle gracias a Dios por el año que terminó y pedirle al Señor su bendición, su favor para el año nuevo que estaba comenzando. Entonces yo dejé mi celular también, tomé la mano de mi esposa, hice una oración breve, pero no nada más breve, sino fría, vacía. Y yo no entendía por qué, yo no entendía qué era lo que estaba pasando dentro de mí y hasta me sentí culpable en realidad, en cierta manera. Terminé la oración, nos soltamos de la mano y cada quien agarró otra vez su aparato y así nos quedamos dormidos. Al día siguiente, 1 de enero, me levanté y me fui directo a mi oficina, donde busqué la presencia del Señor, busqué mi comunión con Él. Me sentía mal, me sentía culpable, me sentía triste y hablé con el Señor y le dije: Padre, no entiendo qué me está pasando, yo necesito que tú ayudes, examines mi corazón, veas lo que hay aquí adentro, Señor, porque algo me pasa, me siento vacío. En otras palabras, me sentía vacío en lo que se refiere a la fecha, no sentía nada especial. La verdad, yo no tenía idea del trasfondo pagano de la celebración del 1 de enero como año nuevo, como inicio del año. Pero entonces, después de orar un tiempo con el Señor, terminé la oración y abrí el Facebook, comencé a revisar las noticias, las publicaciones, ¿verdad? Y me topé con una que llamó poderosamente mi atención, donde vi la imagen en piedra de un dios pagano que se llama Janus. Y este dios en la estatua tiene 2 caras, una hacia atrás y otra hacia adelante, como una viendo al pasado y la otra viendo al futuro. Leí el artículo y luego hice mis propias investigaciones por internet y me di cuenta que en el calendario pagano, que se deriva desde la cultura babilónica, que luego pasó por medio de los egipcios a los griegos y luego finalmente a los romanos, el inicio del año se le dedicó a ese dios pagano que se llama Janus. Y ese calendario pagano fue el que la iglesia, se llamaba calendario juliano, y ese fue el calendario que la iglesia católica adoptó oficialmente. Por lo tanto, entendí qué era lo que estaba pasando y por qué el Padre me estaba guiando a descubrir eso. Y es que el 1 de enero también está establecido en honor a un dios pagano.
Pero es lo que hemos acostumbrado todas nuestras vidas, es lo que el mundo entero acepta. Y yo no puedo negar que el próximo 1 de enero ya va a ser 2018. Si yo tengo que escribir un documento, un cheque o lo que sea, voy a tener que utilizar esa fecha, porque es la fecha que en el ámbito social, económico, comercial o del tipo que queramos, está establecida. Y yo no voy a negar eso y no voy a cambiar eso. Pero entendí que no debo de celebrar eso. Ahora entonces, ¿cuál es el año nuevo correcto? ¿Cuándo debemos celebrar entonces que inicia un año? Bueno, para esto, hermanos, amigos, vamos a la misma fuente que es la Biblia. En Éxodo capítulo 12, cuando Yahweh sacó a Israel de Egipto, Él les dio esta instrucción muy clara en el capítulo 12 de Éxodo, y les dijo: este será para ustedes el principio de los meses. Y fue cuando les dijo: en el día número 14 de este mes de Abib, ustedes van a sacrificar el cordero. Estaban en Egipto, esa fue la primer Pascua. Entonces el año nuevo de Yahweh comienza en el mes bíblico de Abib. Ahora, ¿cuándo es el mes de Abib? Bueno, dependiendo, porque el calendario judío es un calendario lunar y el calendario pagano es un calendario solar. Entonces no siempre coincide, no siempre cae la misma fecha, pero puede ser a finales de marzo o puede ser a principios o mediados de abril. Tú puedes investigarlo, tú puedes buscar en internet los meses hebreos o el calendario hebreo y ahí lo vas a encontrar. Yo llego a la misma conclusión en mi corazón. Por más que estemos acostumbrados y familiarizados y encariñados con las fechas que son tan importantes para nosotros, el Señor nos confronta con su palabra, y esto no es para condenar a nadie, no es para acusar ni criticar, es solamente para dar a conocer. La palabra del Señor dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Mi propósito es glorificar al Padre. Examina tu corazón, habla con el Señor, medita y reflexiona en qué tan importante es su voluntad para ti. Qué tan importante, qué lugar elevado o no ocupa su palabra en tu vida y en tu corazón y en tus decisiones. Yahshua viene pronto, estamos viendo las señales. Él va a comenzar un reino de 1000 años, en el cual va a establecer sobre esta tierra su voluntad perfecta y santa. Yo puedo garantizarte lo siguiente: no va a haber 25 de diciembre, fiesta del 25 de diciembre, ni siquiera se va a llamar diciembre el mes. No va a haber año nuevo pagano, juliano, donde se honre al dios Janus. No va a haber eso. Va a haber las fiestas bíblicas. Se va a celebrar el Shabbat, no el domingo. Se va a hacer su voluntad, se va a guardar su Torah, se van a obedecer sus mandamientos. ¿Por qué no mejor nos alineamos con Él desde ahora? Es difícil, sí cuesta, pero Él lo vale. Él lo entregó todo por nosotros. Piensa que precisamente porque el nombre de ese dios pagano es Janus, en inglés el mes de enero se llama January, que si lo pronunciamos como está escrito es Januari. En portugués es Janeiro, y se debe a eso. Entonces yo te invito a buscar a Dios, a examinar su palabra, a examinar la historia y el origen de las cosas, y decidir honrar al Padre. Obedece su palabra, renuncia a aquellas cosas que no son de Él, no vienen de Él y no lo glorifican. Dios te bendiga, que Él derrame sobre ti sabiduría, bendición, gracia, favor, y que sigas creciendo en tu comunión con Él y en tu conocimiento de su palabra. Lo deseo y lo pido al Padre en el nombre de Yahshua. Bendiciones. Shalom.